En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María siempre Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tomen asiento, por favor. Vamos haciendo un breve recorrido sobre lo que hemos hecho en nuestros dos primeros encuentros, el propósito del primero, del segundo, para un poco sintetizar lo que queremos hacer hoy en este tercer encuentro. Entonces, en el primer encuentro, recordemos, hablamos de cómo cada uno de nosotros es llamado a la fe. Sobre todo, somos llamados a la fe. Eso es lo que más importa que entendamos y que asumamos. De hecho, lo dije hoy en la reflexión del Evangelio de hoy. Subrayo esta idea porque hoy el centurión, hoy Jesús, cuando está en Cafarnaúm, viene el centurión romano y le dice: oye, fíjate que tengo un criado enfermo y yo sé que tú puedes curarlo. Y dijo Jesús: bueno, pero y ¿verdad? ¿Y por qué cree que yo puedo curarle a su criado enfermo? ¿Verdad? Centurión romano, creían las deidades paganas del tiempo. Los romanos así son. Ellos creían en el Dios que mejor les convenía, ¿no? Y de hecho ellos se creaban, como hoy la gente se crea dioses a su necesidad, ¿no? Mucha gente dice: yo necesito un Dios que yo sienta mucho, que yo lo sienta mucho. Bueno, entonces, y si ese Dios que no siento mucho no está, entonces ya no está Dios, porque no lo siento. Dios no es esto. Entonces los romanos eran un poquito así. Ellos se hacían los dioses a su antojo. Si quieren un Dios, se iban a ir a la guerra, pues inventaban un hombre, a la diosa de la guerra o a un dios de la guerra, y se iban a la guerra. Y ellos se consagraban y le ofrecían sacrificios y etcétera a ese Dios de la guerra. Bueno, estos eran los paganos. No obstante eso, este centurión romano, que por supuesto que no creía en absoluto en la religión de Jesús, va y le dice: oye, cúrame por favor a mi siervo. Dijo: bueno, Jesús dijo, él con toda disponibilidad dijo: bueno, pues vamos a verlo. Dijo: no. ¿Cómo? Dijo: no hay necesidad de que tú vayas a verlo. Es más, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa, le dice el centurión. Entonces Jesús se queda: bueno, ¿verdad? ¿Y quién cree que soy yo, que no me cree digno de ir a su casa? Dice: no, yo no soy digno de que tú vengas a mi casa. Pero más se sorprende cuando le dice: mira, con una sola palabra que tú digas, él va a quedar curado. Y entonces le dice Jesús: de verdad, no he encontrado una fe tan grande en Israel como la de este hombre. Bueno, entonces él, recordemos, el centurión no era judío, no pertenecía a la religión de los judíos, y por lo tanto no creía en el Dios de los judíos. Eso es más que claro. Él no creía en el Dios de los judíos. Y sin embargo, Jesús encuentra fe en él. Fíjense, él no era judío, no creía
en el Dios de los judíos, no practicaba la religión judía, y sin embargo Jesús dice: yo no he encontrado una fe tan grande en todo Israel como la de este hombre. Ah, caray. Y entonces, ¿cómo es que no siendo de la religión de Jesús, tiene fe? Ah, porque tiene fe en Jesús. Entonces, en sí, el mensaje que Jesús quiere dejar es que más allá de toda práctica religiosa, cualquier práctica religiosa, es decir, estamos hablando de nuestra devoción a San Miguel, estamos hablando del rezo de la coronilla, estamos hablando de la Santa Misa, es decir, de todas las cosas santas y hermosas, sagradas que llevamos a cabo en nuestra religión, de todas estas cosas bellas, todo lo que hacemos que es hermoso, nuestras manifestaciones de fe, nuestras peregrinaciones. Ya al final de mes estaremos haciendo nuestra procesión a San Miguel Arcángel, en la cual voy a tener este año el gusto de participar. Es decir, todo esto no es fe, es una expresión de mi fe. Fíjense, o sea, son actos que dan prueba de mi fe. ¿Se fijan la diferencia? Estos actos externos suponen mi fe. Y esto así debería de ser. Es cierto, a lo mejor la procesión a San Miguel Arcángel aumenta mi fe. Esto sí es cierto. Puede ayudar a acrecentar mi fe. También esto es cierto. Pero todo cuanto de externo, religiosamente hablando, hagamos, supone primero una convicción interior. Supone una actitud interior. Es decir, yo tengo fe. Y porque tengo fe, hago esto. Si nosotros vamos a la procesión y por ahí dicen: no, pues es que yo no tengo fe, pero vengo a pedirle a San Miguel que me dé fe porque yo no la tengo, ¿verdad? Pero aquí vengo acompañándolo en procesión y quiero pedirle a él que me dé fe. Bueno, puede ser posible que San Miguel te la dé. Sin embargo, los actos externos de fe, más que para dar fe, suponen nuestra fe. Supone, es decir, ya la consideran. Entonces Jesús dice: ¿por qué? Porque primero está la fe y luego están los actos que demuestran mi fe. De hecho, dice Santiago, recuerden lo que dice el apóstol Santiago, dice: yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. Es decir, ¿por qué? Porque lo que externamente llevamos a cabo es una prueba de lo que creemos. En el Evangelio de hoy también Jesús quiere decirnos, es decir, tu fe, ante todo está primero tu fe en mí y luego ya todo lo demás. Primero, en primer lugar, está tu fe en mí, dice Jesús. Sobre todas las cosas, tú ten confianza en mí. Sobre todas las cosas, tú abandónate en mí. Sobre todas las cosas, tú cuenta conmigo. Y todo lo demás es complemento de esa fe que me tienes a mí. Bueno, entonces en nuestro primer encuentro queríamos precisamente subrayar la necesidad de entender, de asumir o de aclarar, porque ustedes caballeros ya lo saben, pero sobre todo de aclarar que nosotros estamos llamados principalmente a creer en Dios. Es decir, lo que nosotros hacemos todos los días, en nuestro trabajo, en nuestra familia, todo lo hacemos con el propósito de mantener, de acrecentar y de fortalecer lo que ya tenemos, la llamada que Dios nos ha hecho a creer en Él. ¿Por qué? Porque es a lo primero que nos llama, a creer en Él, a tener fe en Él, a tener la certeza de que Él está con nosotros. Bien, en el segundo encuentro hablábamos ya de cómo es esta fe, de cómo se define esta fe, y si no me equivoco, estuvimos hablando incluso de las cualidades de la fe. No sé si podemos retomar lo de las últimas diapositivas del último. No, ¿sí las tenemos?
las últimas diapositivas del último encuentro, cuando hablábamos ya, no la tienen. Bueno, entonces estuvimos hablando de lo que digamos, de la definición de fe, de lo que era la fe. Primero éramos llamados a la fe y después estuvimos viendo lo que era la fe en sí, y luego de las cualidades de nuestra fe, es decir, de cómo era una respuesta personal, era algo que yo le respondía al Señor. Al mismo tiempo estuvimos hablando de que esa fe es a alguien, es decir, como la fe del centurión. Él no le va y le dice a Jesús: oye, ¿cuál de tus amigos, cuál de estos que andan contigo podría venir a mi casa y curarme al criado que tengo enfermo? No, el centurión no le dijo eso. ¿Cuál de los tuyos, a ver, el más brujo de ustedes, cuál es? No. ¿El que más puede hacer algo? No. Él va y se dirige con Jesús y le dice: oye, tengo un criado enfermo y yo sé que tú puedes hacer algo por él. Entonces esa fe que es personal es también hacia alguien, no es hacia algo. La fe no es hacia algo, es hacia alguien. Es decir, la fe más profunda de nuestra realidad humana y de nuestra fe cristiana se dirige hacia alguien. Es alguien en quien tenemos puesta nuestra fe. Esta fe puesta en alguien es principalmente en el Hijo de Dios, que se llama Jesús. Y luego hablamos de cómo esa fe, de alguna manera, iniciada en el Padre, se entiende con la fuerza y la gracia del Espíritu Santo con la cual nosotros contamos. Bien, entonces esta era un poco, entonces, y aquí estamos viendo, gracias Víctor, muy bien, y yo tengo el de ¿verdad? La fe y la inteligencia. También de alguna manera, desde nuestro primer tema veníamos diciendo, es decir, la fe no es algo ciego. La fe, pues yo creo y pues yo creo ciegamente, porque ¿cómo voy a explicar mi fe? ¿Yo cómo voy a decir cómo es mi fe? No, la fe no es ciega. Es decir, yo estoy llamado a creer en Dios y estoy llamado a profundizar mi fe. Es decir, estoy llamado a entender mi fe. La fe se puede entender, la fe la puedo entender, pero la fe no solamente la puedo entender, la puedo explicar. Y la fe no solamente la puedo entender y la puedo explicar, la puedo defender. Claro, para esto necesito conocer mi fe, ¿verdad? Y eso es algo ese es un desafío que todos tenemos. Y también los caballeros tienen este gran desafío. Es decir, no podemos limitarnos a creer, a pensar que nuestra fe es ciega. No. Nuestra fe la hemos de saber explicar. Es decir, que bien es escuchar a aquellos caballeros que saben hablar del misterio de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Porque luego viene un protestante y dice: no, ¿cómo que? A ver, le dicen, a ver, ¿dónde está luego vienen los testigos? A ver, ¿dónde está la Santísima Trinidad en la Biblia? ¿Usted por qué cree en la Santísima Trinidad si la Santísima Trinidad no viene en la Biblia? ¿Verdad? Eso es lo que dicen los testigos. Y luego, nosotros y los cristianos se quedan así: ay, pues sí es cierto. ¿Y dónde estará la Santísima Trinidad en la Biblia? ¿Verdad? Y nos quedamos. No podemos ser creyentes que nos quedamos así. Tenemos que responder incluso con palabras sobre estas verdades en las que creemos. No, pues yo no sé dónde están, pero yo creo. Bueno, pero explíquemela. No, eso no puedo, pero creo. No, pues no podemos. No solamente tenemos que creer, tenemos que saber explicar, ¿verdad? Y entonces ya un buen caballero le dice: mira, la Santísima Trinidad está en el Génesis. Desde el Génesis allá aparece la Santísima Trinidad, porque allá aparece, desde el primer libro del Antiguo Testamento, aparece el Padre, aparece el Hijo y aparece el Espíritu Santo. Ya, esa es la Trinidad. Y luego, para empezar, la palabra como tal, Santísima Trinidad, no, es cierto, no aparece en la Biblia,
Pero la palabra Santísima Trinidad viene precisamente bien fundamentada en la acción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde el Génesis. Y luego, para terminar, por si te parece poco, la fe no se alimenta solo de la Biblia. Solo de la Biblia. La fe no se alimenta solo de la Biblia. Nuestra fe no depende solo de la Biblia. No todo está escrito en la Biblia. No podemos limitarnos a decir que lo que creemos está solo escrito en la Biblia. Es cierto que gran parte de ello está en la Biblia. Esto es cierto, pero no todo tiene que estar escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque hay otros elementos importantes que enriquecen nuestra fe. Bien, pero esto es tema de otro. Esto es solo para responderle al testigo de Jehová que viene a tocar a nuestras puertas. Bien, y luego después, no nos vamos a detener mucho aquí, la fe y la ciencia, lógicamente, muchos pueden decir, no, pero es que la ciencia está tan avanzada que ya, muchos de sus hijos, no sé si a ustedes les pasa, pero muchos padres, muchas abuelitas, muchas abuelas, vienen sobre todo a decirme, oiga padre, fíjese que yo ya no sé qué decirle a mi nieto, porque dice que la ciencia ya comprobó que Dios no existe. ¿Verdad? Que nosotros somos retrógradas, que somos ignorantes porque Dios ya está claro que no existe. Y pues yo me quedo así, asustada y preocupada. Dice, pues ¿cómo? Bueno, gracias a Dios, la ciencia abre tanto su abanico de posibilidades de profundizar sobre la posible existencia. Claro, la ciencia nunca va a probar la existencia de Dios, nunca la va a probar, pero tampoco nunca va a probar la no existencia de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios, perdonen que lo diga, Dios no es tarugo. ¿A poco creen que Dios se va a poner de cachetito así a cualquier tarugo que quiere saber solo por curiosidad si Él existe o no? No, esa no es la forma en cómo Dios se manifiesta. Dios no se va a prestar como un simple átomo para que lo estén escudriñando allí y queriendo definirlo como lo que mejor prefiere. No, ese no es Dios. Dios no está para eso. Dios está, se comunica y da pruebas de su presencia, pero a su modo, no al nuestro. Gracias a Dios. Bien, entonces la fe y la ciencia no están peleados, La fe y la ciencia no están peleados. Y es más, hay quien dice que la religión ha obstaculizado el progreso y el avance de la ciencia. Esto es una mentira. Esto verdaderamente es una mentira. Porque si a alguien le debemos la profundización de las ciencias, si a alguien le debemos la institucionalización de las ciencias, de las universidades, es a la iglesia. Nadie, absolutamente nadie, se había ocupado de institucionalizar la educación, el estudio de la ciencia, como lo hizo la Iglesia Católica en el mundo y en la historia. Es cierto, había otras iniciativas, el mundo árabe también tuvo sus iniciativas, el mundo judío también las tuvo, eso es cierto, pero en el mundo universitario, institucionalizado como tal, esto se debe a la Iglesia Católica. Y ustedes vayan a ver, busquen en internet quiénes han sido los científicos del mundo más sobresalientes. Han sido sacerdotes, en su mayoría. Bien, y me parece que esa es una de las últimas, la libertad de la fe. El hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. ¿Por qué? Porque el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirles en espíritu y de verdad. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo. En efecto, Cristo invita a la fe y a la conversión. Él no forzó a nadie, dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo exaltado en la cruz atrae a todos los hombres. Este es el método de Dios,
El método de Dios es el amor. El método de Dios es la vida. Este es el modo en cómo Dios se revela. Y no hay otro. Y no hay otro. ¿Verdad? Una vez me decía una jovencita muy inteligente, que me había pedido que le ayudara a preparar un tema que ella, en una clase de su universidad, ella, que era cristiana, que era creyente, que es católica, un día me dijo: padre, fíjese que tal día me van a dar un espacio de 10 minutos para hablar de la existencia de Dios. ¿Me podría ayudar a preparar un pequeño un escrito para hablar de Dios a mis compañeros? Porque voy a hablar de las pruebas de la existencia de Dios, de una prueba de que Dios existe. Y entonces, hay las pruebas, de hecho, de la existencia de Dios, las pruebas de Santo Tomás y las pruebas de San Agustín, que sería bueno que si un día pueden profundizarlas, háganlo. Si algún día lo podemos hacer nosotros, también lo hacemos con mucho gusto. El hecho es que le dije sí, y empezamos a ver sobre todo las pruebas de San Agustín, que son al menos las más prácticas, un poco las que secuencialmente se entienden con mayor rapidez. Sin embargo, le dije, pero atenta, porque realmente nadie llega hasta Dios, nadie llega totalmente hasta Dios sin su voluntad. Y luego, nadie llega hasta Dios más que en el método que Él elige. Hasta Él no llega más que aquel que sigue el método que Él indica. ¿Y cuál es el método de Dios? El método de Dios es Jesús. El método de Dios es el amor, y el método de Dios es la cruz. Ay, pues qué método tan raro. Ese es el método que Dios eligió. Lo queremos conocer profundamente, es más, lo queremos conocer totalmente. Abracemos el misterio de la vida de Jesús, y abracemos el misterio de la vida de Jesús, sobre todo en su pasión, en su muerte y en su resurrección. El que sigue este método, les aseguro, no falla, va a conocer a Dios, y Dios se le va a revelar. Y qué miedo, y qué miedo, porque cuando Dios se revela, bien, la necesidad de la fe: creer en Jesucristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos. Es necesario para obtener la salvación. Sin la fe es imposible agradar a Dios, y al llegar a la condición de sus hijos, nadie es justificado sin ella, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Sí, realmente es la fe. Es decir, miren, todo nos podrá faltar al momento de la muerte. Todo nos puede faltar, Es más, les aseguro, al momento de la muerte, poco, es más, no vamos a ocupar nada, para que no se preocupe. O el seguro de vida y todas esas cosas de las que tanto nos estresamos, ¿verdad? No van a ocupar nada. Ya ven que dijo el Papa, bueno, yo no sé por qué tanto empeño en acumular cosas. Yo nunca he visto un camión de mudanza detrás de las funerarias. Eso quiere decir que no ocupa nada cuando se va, ¿verdad? Bueno, porque realmente no nos llevamos nada. Lo que sí, y realmente poquísimas cosas son necesarias para el momento de la muerte. Curiosamente, lo único que sí ocupamos hasta el momento de la muerte es fe. Solo eso. Si al momento de nuestra muerte tenemos fe, ya la hicimos. Así, miren, así hayamos, ya la hicimos. Ay, padre, pero que si no se confesó. La fe. Yo no digo que confesarse no sea bueno, yo no digo que recibir la comunión no sea bueno, yo no digo, porque muchas veces nos asustamos. Oiga, padre, y por ejemplo, y aquel señor que se murió, que de este modo, que de este otro, se salvaría. Y luego mi suegra, que no le llevaron la comunión y murió en tiempo de pandemia, y esto y lo otro, se salvaría. Y luego fulano, que se salvaría. Miren, muy sencillo. Nosotros lo único que tenemos que pedirle a Dios es que no haya privado de la fe a
a estos cristianos en el momento de su muerte. ¿Por qué? Porque es lo único que ocupamos para salvarnos. Sin la fe no se salva. Sin la fe no nos salvamos. Este es el boleto de entrada. El boleto de entrada es el que tiene fe. Claro que cada uno va a hacer su camino. Cada uno de nosotros su fe la vive de forma distinta. Y cada quien hace su propio camino. Y hay algunos que les pesa más que a otros. Hay algunos que nos pesa más que a otros. Esta fe, creer, es decir, con unos creemos, vemos con más facilidad la fe que nos fortalece, otros la vemos con más dificultad, la experimentamos con mayor dificultad, pero no dejemos nunca de pedir que el Señor nos dé fe y sobre todo que no nos falte la fe, porque realmente esto es lo único necesario. La perseverancia en la fe es un don gratuito de Dios. Por supuesto, es algo que Dios nos dio, sobre todo es algo que Dios nos da. La fe es un regalo, recordemos, la fe es algo que Dios nos da y que nosotros tenemos que cuidar, valorar y cuidar, conservar. Porque realmente en la fe o se puede crecer o se puede no crecer, incluso se puede hasta perder. Se puede hasta perder. Dios no permita esto. Dios no permita que la fe nos falte. Bien, la fe es el comienzo de la vida eterna, claro está. Es decir, nuestra fe es de alguna manera ya garantía de lo que seremos. Nuestra fe es ya una garantía de lo que seremos. Nuestra fe es ya vivir vida eterna. Nuestra fe es ya saber que de alguna manera estamos en Dios, estaremos con Dios aquí, ahora, mañana y siempre. Y creo que ya terminamos. Ay, no, todavía no. Bueno, pero ya. Gracias. Ahora nos vamos al siguiente. Ahora sí. Que dice, pues ya se acabó el tiempo, ¿verdad? No, todavía no, todavía nos queda. Bien, entonces, hoy, después de haber visto esta segunda parte de cómo es importantísimo la fe y sus cualidades, es decir, nuestra fe con todo lo que ella contiene, ahora nos vamos a dar cuenta en este encuentro de hoy, nuestro propósito es darnos cuenta que la fe tiene un espacio, un lugar donde se lleva a cabo, y es precisamente en la iglesia. Por eso Dios, Jesucristo sobre todo, nos enseña que hemos de creer también en la iglesia. Pero ¿cómo? Esto es lo que vamos a ver ahorita. Muy bien. Creo en la iglesia, y esta iglesia es una, santa y católica. ¿Por qué? Pues porque mi fe la vivo en la iglesia. Después de haber visto cómo Dios me llama a la fe, para después exponer que esta fe es en alguien específico, es decir, Dios Trinidad, como también sus cualidades, ahora vamos a recordar cómo nuestra fe se concretiza en un lugar específico. Es decir, la fe se ha de externar. Este llamado que Dios nos hace personalmente, este llamado, este don de la fe que nos da con todas sus cualidades, tiene un lugar concreto donde se lleva a cabo, y ciertamente no es de manera personal. ¿Por qué creer en la iglesia? Creo en la iglesia, que parece un creo aparte, aunque es lo mismo, parece una especie de apéndice de creer en Dios. Creer en la iglesia, lógicamente, cuando en el credo decimos creo en la iglesia, es cierto, no creemos en la iglesia como creemos en Dios. Creemos en Dios, a Él nos adherimos de manera total, nos adherimos de manera absoluta, nos abandonamos totalmente en Dios. Pero también creemos en la iglesia,
no creemos en la iglesia como creemos en Dios. Creemos en la iglesia como el espacio donde ponemos nuestra fe. Creer en la iglesia no es lo mismo que creer en Dios. En Dios ponemos todo nuestro ser y nos abandonamos en Él. A la iglesia o en la iglesia creemos porque ella nos conduce al Padre. Es la comunión concreta de seres humanos que ha perseverado en el tiempo para dar testimonio de la Trinidad. Es decir, la iglesia, que viene del griego, eclesia, ahorita va a aparecer, es decir, es claramente una comunidad. O sea, nadie, absolutamente nadie, cree en Dios solo. No, yo creo en Dios y a mí me basta. Yo creo en Dios y no creo en la iglesia. Yo creo en Dios y no creo en una comunidad. Yo creo en Dios, en una comunidad no. Me es muy difícil creer. Los hombres somos muy hipócritas, muy falsos, somos malvados. ¿Por qué creer en una comunidad? ¿Por qué creer en una comunidad? ¿Por qué creer en una iglesia si la iglesia tiene tantos límites y tantos pecados? ¿Por qué creer en eso? Eso es lo que queremos ver. Pero realmente, aún con todo eso, nadie, absolutamente nadie puede decir yo creo y creo solo. Para empezar, eso es imposible. Nadie cree en Dios solito, porque solito se va a echar de cabeza y solito se va a perder. Solo se puede creer en una comunidad. Solo se puede creer. Para llegar a una recta fe en Dios hay que creer también en la iglesia. Jesús convocó grupo de hombres y mujeres para que estuvieran con Él para después enviarlos. Es decir, el mismo Jesús pudo haber dicho: a ver, miren muchachos, la cuestión es muy sencilla. A mí me van a crucificar y luego después de crucificarme voy a resucitar. Ustedes de lo que se tienen que ocupar es de creer en mí. Si después se empiezan a reunir que para hacer, ustedes no hagan caso. Pudo haber dicho Jesús: ustedes no hagan caso, ustedes concéntrense en mí. Ustedes que crean en mí y eso les va a bastar. Eso de que después van a empezar a juntarse para celebrar la Eucaristía o para hacer otra manifestación de la fe que tienen en mí, no hagan caso. Ustedes, su fe es algo personal conmigo y yo con ustedes, y no tiene nada que ver con un grupo. Pudo haber dicho Jesús esto. Sin embargo, no fue así. Y bueno, pues ahí es donde la puerca empezó a torcer el rabo. Pero realmente Jesús así lo quiso. Porque hubiera sido mucho más fácil si hubiera dicho ¿tu nombre es? Gerardo. Hubiera sido mucho más fácil si Jesús le hubiera dicho: mira, Gerardo, tú no te preocupes. Si la gente empieza a decir que tú concéntrate en mí. Yo soy tu Señor, tú tenme fe a mí, yo tengo fe en ti, yo espero de ti, tú espera de mí. Lo demás, el mundo que ruede, tú no te preocupes por eso. El mundo que ruede, tú mantén tu fe en mí y basta. Y no, sin embargo, no fue así, porque el mismo Jesús convocó, eligió, dicen los evangelistas. San Mateo nos narra muy bien aquel momento en donde se pasó toda la noche en oración y después bajó del monte y dice que eligió ¿a cuántos? ¿A cuántos eligió? A 12. Eligió a 12. Y fíjense, eligió a 12 para que estuvieran con Él. O sea, el mismo Jesús hizo grupo. El mismo Jesús dijo: a ver, venga, vamos a ver. Esta misión que yo traigo no es simplemente algo personal. Esta misión que yo traigo es hacer conocer el reino de Dios, y va a ser en grupo. Aquí no hay solitarios, aquí va a ser en comunidad. Y no solamente
van a creer en comunidad, no solamente van a enriquecer a la comunidad con su fe, sino que en comunidad van a ir a dar testimonio de mí. Ustedes van a continuar la misión que yo les dejo en grupo, no solos, en grupo. Y esto, ¿cómo nos ha costado? Esta es la parte difícil de la iglesia es esta. La parte difícil de la iglesia es esta. Y cada vez se vuelve más difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil creer a mi modo. Porque es mucho más fácil creer como yo creo que conviene creer. Y de hecho, yo creo que si nosotros queremos encontrar cuál es el mayor defecto de la fe de nuestros creyentes hoy por hoy, la mayoría tenemos fe. La mayoría tenemos fe. Pero ¿saben cuál es el pequeño detalle? Que queremos tener fe de manera personal. O sea, yo creo, pero yo no. Viejo, vamos a misa. Vieja, vamos. No, ve tú. Yo aquí con el Señor, ¿verdad? Él y yo nos entendemos. Eso es un error, porque es precisamente lo que el Señor no quiere. Nada de que yo y tú solitos. No, porque tú me vas a alcahuetear, dice el Señor. Tú te vas a estar haciendo un Dios a tu modito. Y el Dios que yo revelé es comunidad. El Dios que yo revelo, dice Jesús, es comunidad. Y el Dios que yo revelo crece con la fe de cada uno de los miembros que se comparte en comunidad. Que esto se vuelve difícil en momentos, y vaya que se vuelve difícil, y vaya que se vuelve, pero precisamente esto es en lo que el Señor quiere que perseveremos, que nosotros no olvidemos que la fe a la que Él nos llamó de manera personal, que la fe a la que Él nos llamó para que conozcamos, para que profundicemos, para que estudiemos, esta fe hemos de compartirla y hemos de crecer en ella, pero en comunidad. Él mismo eligió un grupo para ello. Y luego fíjense otra cosa que Jesús hizo. Jesús no hizo una especie de casting. A ver, vamos a ver. Había tanta gente que seguía a Jesús, porque lo seguía mucha gente, ¿eh? Nada más que muchos lo seguían porque comían gratis, esa es la verdad, ¿verdad? Por gorrones, como ahora cuando van a la casa de la abuela. Y entre toda esa gente que lo seguía, nunca dijo, a ver, vamos a ver, ¿quién hizo estudios? ¿De ustedes quién estudió? No, pues que fulano. Bueno, ustedes vengan acá de este grupo, por favor. ¿Quiénes no estudiaron? No, pues la mayoría. No, pues entonces a volar, vamos. Entonces ustedes los espero desde mañana. Voy a estar haciendo una entrevista, ¿verdad? O es más, aquí Pedro, Juan, Santiago, ¿verdad? Los van a estar entrevistando para ver si ustedes cumplen con el currículum necesario para ser parte de este grupo, porque aquí se requiere gente preparada, aquí se requiere gente que sepa trabajar, que conozca. Jesús, la verdad, no hizo eso. Aquí entre nos, miren, aquí entre nos, realmente Jesús, la gente que se juntaba con Jesús, realmente pues era de lo peorcito, humanamente hablando, pues. Desde luego hicieron un camino, ¿no? Pero no crean que la mayoría de la gente, y sobre todo sus cercanísimos, no eran precisamente gente culta, estudiada. O sea, como un Nicodemo, por ejemplo, estudiado del Sanedrín, pues de este calibre, pocos.
Es más, poquísimos, poquísimos. ¿Quiénes eran? Pescadores, ¿verdad? Ahora, no me digan que la Magdalena había estudiado psicología o ciencias de la comunicación, ¿no? ¿Quién era la Magdalena? Ustedes saben, todos sabemos quién era la Magdalena. Y sin embargo, es de las cercanísimas a Jesús. Tanto que hay un protoevangelio apócrifo que habla de una relación sentimental entre Jesús y María Magdalena, que por supuesto no existió, pero pues se lo crearon, se lo inventaron, ¿no? Bueno, es decir, él no hizo una selección de personas. Dijo, a ver, aquí quiero, puro güerito, de ojo verde, estudiaditos, preparaditos, porque yo estoy preparando una misión. Y en esta misión yo quiero gente bien, así, pero bien preparada, bien cuadrada, derechita, estudiada. No, la verdad, no. Jesús no hizo eso. Jesús simplemente llamó, dice el evangelista, ¿llamó a quiénes? Llamó a quien él quiso. Es decir, nosotros los mexicanos diríamos, llamó a quien le dio la gana. Así. Él no hizo una selección de personas, simplemente llamó a quien él quiso. Que eran malos, que eran buenos, que era prostituta, él llamó a quien él quiso. Entonces, no es cierto que Dios llama buenos, No es cierto que Dios llama buenos. Dios llama a quien él quiere. Bien, ¿por qué? Porque Jesús no quiso crear una élite, que convirtiera al mundo, ¿verdad? Fíjense, nosotros estamos, y hay ciertos grupos, hay ciertos grupos. Claro que esto va a ser tema de debate para ustedes, caballeros, en tantos modos, pero entendamos, entendamos. En la iglesia, no vamos a hablar de nombres, por supuesto, porque eso sería ya chisme. Pero en la iglesia, fíjense, cuando los grupos pretenden ser elitistas, cuando los grupos pretenden ser intransigentes en la forma de conseguir sus adeptos, entonces, curiosamente, se desmoronan muchas cosas. Y esto es muy normal. ¿Por qué? Porque a esta iglesia, a este grupo, viene a quien Dios llama. Viene a quien Dios llama. Eso es cierto. El grupo tiene que tener sus normas, ¿no? Tiene que tener sus estatutos, tiene que tener sus condiciones. Pero recordemos, aún así, Dios llama a quien Él quiere. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que no prevalezca la ley sobre la llamada. Y para esto, lógicamente, hay que hacer un discernimiento, ¿verdad? Y un discernimiento serio. Porque muchas veces podemos decir, pues entonces a formar parte de los caballeros puede venir cualquier hijo de vecino. No, un momento, tampoco. Pero entonces que Dios no llama a quien Él quiere. Exactamente. Y nuestro compromiso es discernir si realmente Dios lo está llamando o no. Y luego, una llamada que le hace a alguien no viene a echar a perder las demás, ¿verdad? Una llamada que yo hago a alguien, que Dios llama a alguien, no es para que le dé mal ejemplo a los demás, es para que fortifique la fe de los demás. Porque muchos caballeros dicen, bueno padre, ¿y cuándo vamos a cambiar esa parte del estatuto que dice que solo caballeros casados? ¿Cuándo la vamos a cambiar? Porque mire, padre, la verdad es que la mayoría ya no están casados. Ese no es problema mío.
Ese es el problema del caballero, ¿verdad? Padre, pero entonces se está contradiciendo. Entonces está contradiciendo que Dios no llama a quien Él quiere. Exacto, Dios llama a quien Él quiere. Y desde el inicio dijo: aquí a este grupo vienen hombres casados. ¿Por qué? Porque Él llama a quien Él quiere. Y está llamando a caballeros casados porque los que Él llama han de ser ejemplo para todos los demás y no motivo de escándalo. Entonces Dios nos llama a esto. Dios nos llama, cuando nos llama para que convertidos demos testimonio. ¿A quién llama? A quien Él quiere. ¿A qué nos llama? A que demos testimonio. ¿Para qué? Para que nuestro testimonio enriquezca y fortalezca la fe del otro. Porque si yo voy a venir al grupo para hacer escándalo, pues mejor no venir, porque después no solamente voy a cargar con los míos, voy a cargar con los demás por haberles dado escándalo, ¿verdad? Bien. Jesús quiere solo por los peligros de las élites que se ven propensas en el poder. Claro, es decir, Jesús no hizo un casting, ya lo leí, por los peligros de la... Sí, es decir, también hay que tener este cuidado. Es decir, ser parte de la iglesia no es ser una élite, no es ser una élite. Es decir, ¿quién es una élite? Una élite es un grupo de exclusivos, ¿no? Un grupo que rozan en el puritanismo, ¿no? Que dicen: no, pues es que nosotros nosotros somos fregones aquí, somos los fregones, somos aquí los que partimos el pastel. No, Dios no llama para eso, Dios no hace eso. Luego vamos a ver para qué nos llama. Es decir, Dios nos llama, Dios no nos llama para ser elitistas, para creernos superiores a otros. No, Dios no nos llama para eso. Y Dios no nos llama tampoco, fíjense, porque tampoco nos llama para esto, Dios no nos llama para ser del club de Tommy, Dios no nos llama para eso. Porque también en esto, a veces los caballeros de San Miguel nos queremos convertir en eso. ¿Quién es caballero? Pues mi compadre, mi amigo. No, tampoco. Lo que hemos de ver y lo que hemos siempre de cuidar es la llamada de Dios, no la simpatía personal, porque entonces nos empezamos a rodear en la iglesia y en otros grupos, entre caballeros por supuesto que no sucede. Nos empezamos a llenarnos, empezamos a pensar que la iglesia es el lugar donde yo me encuentro con las personas que simpatizo. Si las personas con las que me simpatizo no están, entonces este no es mi lugar. Momento. Entonces te equivocaste. La iglesia no es esta. ¿No se han fijado que hay muchos cristianos que apenas se va el párroco de una parroquia y se van los fieles? No se van hasta con el párroco porque lo llevaron muy lejos. Pero mucha gente va a seguir el párroco a donde se va. Y lo ves también que los párrocos se las llevan, la verdad, Ahí van cargando con las viejitas. Ya no pueden, pero ahí las llevan. ¿Por qué? Porque es el club de fans que los sigue. Las incondicionales. Esa no es la iglesia, Esa no es la iglesia. La iglesia es donde yo aquí estoy ahorita, y ahorita yo comparto contigo mi fe. Ustedes no están hoy, mañana estará otro, la comparto contigo y lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí no estamos por simpatía. Aquí no somos un grupo de élite. Este no es el club de Tommy, ¿verdad? Esto es la iglesia donde Dios llamó, donde Cristo llamó los que Él quiso. Y los que Él llamó, que Él quiso,
eso los llamó para que entre ellos compartieran lo que son, su vida en el Señor. Jesús quiere solo sembrar la semilla sembrar la semilla divina de la fraternidad en aquellos que llama. En esto sabré que son mis discípulos. Fíjense, muy sencillo. Es decir, Dios que llamó a los que quiso para su iglesia, quiere una sola característica de esa iglesia. Quiere que sean entre ellos hermanos. Eso es todo. Eso es todo. ¿Tienes dinero? No. Entonces no, tú no puedes entrar. ¿Tienes? No, entonces no. ¿De qué familia eres? No, pues no, entonces no, esos no son bienvenidos aquí, no. En la iglesia, los que Dios llama a formar parte de la iglesia, solo les pide fe, que se comparte en la comunidad, y la única condición es ver al otro como mi hermano. Punto. Eso es todo. El otro, sea quien sea, es mi hermano, y yo lo tengo que cuidar, respetar y velar como lo que es mi hermano. Mi hermano que Dios llamó como me llamó a mí. Esa es la única condición. Todas las demás condiciones nos las inventamos nosotros, en la fe. Bien. El Lumen Gentium dice: Cristo, el único mediador, instituyó y mantiene, ahí me equivoqué, y mantiene continuamente en la tierra su iglesia, santa comunidad de fe, esperanza y caridad. Es decir, una comunidad de fe en la esperanza y en la caridad. Sí, es decir, recordemos, Él que nos llamó a la fe, que nos llamó a estar compartiendo nuestra fe como hermanos, estamos totalmente convencidos de que en esta fe hay uno solo, que es el puente entre nosotros y Dios. Y el único puente en toda nuestra fe que compartimos es el Señor. Es el Señor. Por Él vivimos, por Él soportamos al hermano, por Él amamos al hermano, por Él lo toleramos, por Él lo corregimos. ¿Qué decía el Evangelio del domingo? ¿El domingo pasado? No, del otro domingo. ¿Qué decía? Si tienes tu hermano, si él peca contra ti, si tienes algo, entonces ve y corrígelo. Si no te hace caso, entonces llama a un testigo, uno o dos testigos, y corrígelo otra vez. Si no, entonces llama a la comunidad para que juntos lo corrijan. Y corregir no significa regañar, significa ayúdenlo entre todos a darse cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque es necesario y es importante que la comunidad reconozca que camina en la fe, en la esperanza y en la caridad hacia Dios por quien la acompaña y la preside, que es Cristo. Bien, Cristo es el fundador. Sí, es decir, el fundador de esta comunidad es Cristo. Él es el centro, Él es el único mediador, Él es el puente hacia Dios y Él es todo. Pero es un grupo real de personas. Es decir, realmente el grupo de personas que llamó Jesús son estos. Miren, véanse las caras. Díganme ustedes son lo mejor que hay. Es lo que hay. Esto es lo que hay. Esto es lo que Dios llamó. Entonces, seamos realistas, seamos realistas. No seamos hipócritas, seamos realistas. Es decir, esto es lo que hay. Aquí, con esto, hay que hacer lo que se pueda. No estemos esperando no sé qué cosa. Ay, porque también esos caballeros que se van
desgarrándose las vestiduras por los defectos y los pecados que ven en la comunidad y entre los caballeros. ¿Y qué pensabas? ¿Que ibas a llegar a dónde? Vete tú, simplemente vete personalmente. Tú mírate al espejo y di, a ver, mírate al espejo y dite, sinceramente, Diego, ¿tú cumples con las características o cualidades que Dios exige para ser parte de esta comunidad? Pues no, la verdad es que no. Sinceramente, caballeros, si ustedes se miran cada uno al espejo, a ver, no, pues yo sí. Es más, yo no sé si alguno de ustedes se levanta y se ve, yo no sé cómo les hice el favor a los caballeros de ser parte de su grupo. Este mono, este tipazo que se humilló para ser caballero de San Miguel Arcángel. Digo, si hay alguno por allí que así piense, pues es que se equivocó de grupo, porque realmente se está engañando, no está siendo realista. Eso no es ser realista. Y luego está la otra parte, ¿verdad? Que hipócritamente dice, no, yo ya no vuelvo porque no es lo que yo esperaba. Ándale, tú no es lo que tú esperabas. Y tú, si eres lo que tú esperas de ti mismo, tampoco lo eres. Date cuenta, es humanidad, es carne. Esta es nuestra realidad humana. No somos como esperábamos. De ahí tenemos que partir. No somos, verdaderamente no somos lo que esperamos. Y no estamos aquí porque somos lo que esperamos. Precisamente por eso estamos aquí. Estamos aquí porque nos llamó Dios. Estamos aquí porque Él me llamó a ser parte de esto. ¿Con qué? Con lo que soy. ¿Y qué soy? Nada. Esa es la verdad. Dios nos llamó con nuestro nada a ser parte de qué? De todo aquello que es el todo que Él pone. Es la verdad. Bien, la iglesia terrestre, elemento humano y divino, real y concreto, con misión divina y espiritual. Sí, por una parte está esta realidad. Por una parte está nuestra humanidad, que no podemos hacer un lado, que nos damos cuenta que esto es lo que somos nosotros. Y por otro lado, gracias a Dios, está esa parte que no depende de nosotros. Es decir, la iglesia es humana y la iglesia es divina. Es humana porque, miren, esto es lo que somos. Y es divina porque gracias a Dios, quien la fundó, quien lleva la batuta, de quien depende de todo, no es ninguno de nosotros. Es aquel que es el Hijo de Dios. Y que por lo tanto, esta institución es humana y divina a la vez. Entonces, la iglesia terrestre, decíamos, la iglesia que Cristo fundó en esta tierra, tiene dos grandes elementos, el humano y el divino. Esta es la verdad. En esta iglesia, donde Dios llama a quien Él quiere, está muy revuelta, está pero bien mezclado lo que es de Dios y lo que es de humano. Y así hemos de verla siempre. Fíjense, algo que yo admiro mucho de nuestro Padre San Francisco. Nuestro Padre San Francisco, de hecho, si no me equivoco, estas palabras de iglesia humana y divina son palabras de nuestro Padre San Francisco, pero no estoy seguro, no me quiero equivocar. Entonces, ¿por qué? Y esto nos ayuda a ver con misericordia a los demás. Esto nos ayuda a no ser pretenciosos con los demás. Esto nos ayuda
a no ser intransigentes con los demás. Dios lo único que quiere que practiquemos con los demás es nuestra hermandad y su misericordia. Eso es todo. Hemos de buscar sobre todas las cosas ofrecerle al otro, a quien sea, hemos de ofrecerle la posibilidad de que se sienta hermano, de que experimente a Dios. Entonces, por ello, a la iglesia se le compara al misterio del Verbo encarnado. Así la iglesia es humana y divina, que sirve al Espíritu Santo. Esto es lo que la hace iglesia con misión divina. Es decir, ¿ustedes se acuerdan? Ustedes díganme, ¿quién es el Verbo encarnado? Jesús es el Verbo encarnado. Entonces, este verbo, ¿por qué se llama Verbo encarnado? Porque es la palabra de Dios que estaba allá en la eternidad y que vino, la palabra que estaba allá en la eternidad y que vino y se hizo, ¿qué se hizo? Carne, se hizo hombre. Entonces, desde el momento en que viene el Hijo de Dios a hacerse carne, es el momento en que se mezcla la divinidad y la humanidad. Es Jesús, desde el momento en que se hace vida en el vientre de la Virgen, Él es hombre y es Dios. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Es una persona que es Dios y hombre a la vez. La iglesia nos enseña la doctrina de la iglesia. La iglesia es como el verbo de Dios. La iglesia es como el verbo de Dios. Es decir, viene Dios, se inserta en nuestra humanidad para llevar adelante una misión que es suya. ¿Utilizando qué? Nuestra carne, nuestra pobre humanidad. Dios hace un acto de humildad. Dios no hace otra cosa más que ser humilde al venir de allá, donde estaba muy bien, para venir acá a sufrir entre los hombres. Ese mismo acto de humildad de Dios que se hace carne, del Hijo de Dios que se hace vida en el vientre de la Virgen María, esto es la iglesia. Dios que viene, se encarna en nosotros que somos su comunidad para llevar adelante la misión. ¿Cuál misión? Su misión. Esta es su misión, no nuestra. Esta es su misión, no nuestra. Nosotros solamente somos la carne en la que Él viene a hacerse vida, como la carne que le dio o que utilizó el Señor en el vientre de la Santísima Virgen María para hacerse vida. Es la única iglesia de Cristo que confió a los apóstoles. Esta iglesia, fíjense, esta iglesia subsiste, es decir, sigue existiendo el proyecto de Jesús en esta iglesia. Es decir, el mismo proyecto que Jesús inició, esa iglesia que Jesús fundó cuando Él estuvo aquí en la tierra, ese mismo proyecto sigue adelante. Y sigue adelante en nosotros y con nosotros. Por eso es posible afirmar que está presente en las iglesias, porque fíjense, el Concilio Vaticano II no dice que
que la iglesia, que esta iglesia que Jesús fundó solo está en esta iglesia católica. Dice, subsiste, es decir, aquí está. ¿Por qué? ¿También está en otras partes? También está en otras partes. Y es una de las preguntas que me hacían ahorita. Es decir, sí es posible afirmar que Cristo está presente en otras iglesias que no están en comunión con la iglesia católica, donde también está Cristo. Cristo ha sembrado su divinidad en nuestra humanidad. Cristo fundó una sola iglesia. Él la quiere una iglesia. Y no crean que Jesús fue el que empezó a dividir esta iglesia. Según ustedes, ¿quién empezó a dividir esta iglesia? Nosotros. Jesús nunca dijo, a ver, aquí empiezo y después se pueden multiplicar las iglesias que ustedes quieran. No, realmente nosotros estamos divididos por nosotros. Nosotros somos los problemáticos. Nosotros somos los cismáticos. Dios no fundó muchas iglesias, fundó una. Por los problemas que somos incapaces de solucionar entre nosotros, nos dividimos. Esa es la verdad. Pero esto no fue lo que quiso Cristo. De hecho, me permito decir, yo creo que uno de los pecados más graves que cometemos los hombres contra la fe es la división. Y estamos divididos. Y eso es precisamente lo que Dios no quiere. Esto es precisamente lo que Dios no quiere, que estemos divididos. Dios nos libre de sembrar divisiones, Dios nos libre de sembrar divisiones. Pues el hecho de que estemos divididos es quizás el pecado más grave. Sí, evitemos, miren, hay que unir, hay que unir. Fíjense, una de las veces que las primeras veces que yo visité, y esas palabras se me quedaron aquí, de recién llegado, de mucho tiempo que estuve fuera, cuando llegué aquí a Monterrey, que ya va a ser 3 años, y la primera visita que le hice al señor arzobispo de Monterrey, que tuve la oportunidad de platicar con él, dijo, bien padre, estamos para sumar, no para dividir. Y eso se me quedó muy grabado, porque realmente en el arzobispo, el haber escuchado estas palabras de él, no es que fueran palabras que no había escuchado, pero noté esta sincera y gran convicción en él. Bien, padre, porque recuerde, estamos para sumar, no para dividir. Es decir, ¿por qué? Por una razón muy sencilla. La división es lo último que Dios quiere entre nosotros. Y de hecho, Juan 23, cuando él se propuso comenzar este nuevo diálogo con todos los protestantes, con todos los que se habían dividido de la fe católica, dijo, miren, muy sencillo, estamos divididos, muy sencillo, volvámonos a juntar. No, pero que hay muchas cosas que no estamos de acuerdo. Perfecto, yo sé que hay muchas cosas en las que no estamos de acuerdo. Muy sencillo, vamos hablando en las que estamos de acuerdo y no saquemos en las que no lo estamos, y verán que vamos a estar bien juntos. Es un buen consejo, incluso con la mujer, ¿verdad? Yo espero que no vaya a estar por ahí una esposa bien. Incluso con la mujer, fíjense, llévense este principio a su casa. No hablen con su esposa de las cosas que los separan. Hablen de las cosas con su esposa, de las cosas que los unen, no que los dividen. Pero es que tú, pero tú también. No, pero acuérdate que, no, pero tú primero. No, pero, sí, pero acuérdate que tú también. Y ahí se la llevan.
Y luego después duermen en cuartos separados. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Los humanos somos muy tentados a estar hablando de lo que nos divide. Eso es del demonio. Los hijos de Dios hablamos de las cosas que nos unen, no que nos dividen. Una santa, católica y apostólica en el proyecto de Cristo es que seamos uno. ¿Cuál es el lema de la comunidad? Padre, que seamos uno. Exacto. Fíjense, yo no me canso, yo no me canso, verdaderamente no me canso, y cada vez me admiro más. Que por cierto, en la asamblea de caballeros vamos a ver un tema muy bonito de este gran carisma. Pero yo no me canso de ver cómo el carisma que María Siempre Virgen nos regaló es realmente un carisma para este tiempo. Más actual no puede ser. Más actual no puede ser. Y todo lo va buscando, todo bien hecho de una manera tan detallada, pero tan detallada que yo me sorprendo. Fíjense, precisamente el lema es este: Padre, que todos sean uno. ¿Y qué es lo que Dios quiere en el fondo de todo? En nuestra respuesta de nuestra fe, ¿qué es lo que Dios quiere en sí al final? Que seamos uno, que estemos unidos. Santa, la iglesia es santa, no porque seamos santos nosotros, sino porque Dios la hace santa. Él no se desentiende de ella. El Espíritu sigue vivificando esta iglesia, la sigue guiando, no obstante nuestros límites. Y sí, qué bueno que Dios guía a la iglesia, qué bueno que Dios la guía. Porque si hubiera estado en manos de algunos de nosotros, ya estuviera valido gorro, la verdad. Es más, por ahí alguien llegó a decir una frase que yo escuchaba mucho, sobre todo en tiempos de mis estudios en el seminario. Algún profesor, la primera vez que la escuché fue de un profesor de liturgia, y me dijo: qué bueno que es el Señor el que guía la iglesia. Y la prueba está, y la prueba de que es el Señor que guía la iglesia es que todavía estamos aquí. A pesar de todas nuestras burradas, la iglesia sigue. Porque si fuera por nuestros méritos, esta iglesia sigue adelante no por nuestra santidad. Esta iglesia es santa no por nosotros, es santa por Él. Y qué bueno que es Él el que la lleva adelante. No obstante todo, es católica. Católica significa katos, un todo. Católica, es decir, es universal. Según el todo, no es una élite, no está sujeta a culturas, tiempos, ideologías, sino doctrina incluyente. Sí, no, fíjense esto: ninguna cultura, ninguna forma de ser en este mundo, ninguna forma de ser y ninguna realidad del hombre en este mundo está privado de esta fe que Dios nos quiere regalar. Nadie, absolutamente nadie. Todos están llamados a esta fe. Y claro, todos tenemos mucho que pulirnos, eso es cierto. Y parece ser que cada vez tenemos más, eso es cierto. Pero todos somos llamados a esta fe. Nadie, absolutamente. Esta fe no está comprometida con nadie, no está comprada por nadie. Esta fe
no está ligada a ninguna cultura, no es solamente romana, no es solamente latina, no es solamente europea, no. Esta fe, la fe que Dios nos ha regalado para esta iglesia, es para todos los hombres, para todos los tiempos y para todas las culturas. Y nadie absolutamente le pone límites. Apostólica, es decir, siempre enviada, saliendo, como dice el Papa Francisco, hacia las periferias. Sí, esta iglesia es santa porque, primero, es una porque es la que Cristo fundó. Es santa por el Señor, no por nosotros. Es católica porque es para todos. Y es apostólica porque todos somos enviados a comunicar esta fe. Una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué la iglesia? Ekalem. Los convocados por la revelación de Dios para contar al mundo la belleza del único Dios verdadero, rico en clemencia, que nos ama en nuestra debilidad. Decir, creer en Dios rompe con fuerte, grande y desafiante sobre todo, ante todo, en este mundo empírico basado en la lógica y en la razón. Sí, realmente creer es verdaderamente desafiante. Es decir, creer verdaderamente rompe muchos esquemas. ¿Por qué? Porque hoy el mundo lo quiere probar todo. Hoy el mundo se quiere regir por su lógica, por la lógica de sus capacidades. La verdad es que no es así. La verdad es que no es así. Nosotros mismos somos prueba de tantas cosas que no tienen lógica. No tienen lógica. Y nosotros nos damos cuenta de ello. Ustedes acuérdense de cuando estuvieron enamorados de su mujer. Cuántas cosas sin lógica hacían. No tenían sentido, Eran unos verdaderos locos haciendo cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. En nosotros está el misterio. Ese misterio es sobre todo el misterio de Dios. Y ese misterio de Dios, tantas veces lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, y esto no va a tener lógica. No va a tener lógica. Simplemente, ustedes díganme si tiene lógica, si tiene una explicación lógica, una madre que tiene 3 hijos y extrañamente siempre ayuda y prefiere al que está peor de todos. Ayuda al que está más mal de todos. Al más agradecido es al que cuida más, ayuda más, socorre más. Díganme ustedes, ¿eso tiene lógica? Ni es justo, ni es ecuánime, ni es lógico, ni es lo que se espera. Y sin embargo, es así. Por una razón muy sencilla. En esa madre hay amor. Díganme ustedes, ¿dónde está la explicación lógica del amor? ¿Dónde? En ninguna parte. En ninguna parte. La fe, esto es un acto personal a Dios, que es un acto de amor y que por lo tanto no tiene una explicación lógica. Y sin embargo, ahí está. Dicen y decían y dirán, creo en Dios, porque lo dicen, pero no en la iglesia. Porque decir no creo en la iglesia es creer en el Dios que mejor se adapte a mis necesidades. Claro, ya lo decíamos. Podríamos decir, pero ¿cómo creer en la iglesia con todo lo que ella se da así?
Realmente es un acto de fe. Solo con fe podemos creer en esta nuestra realidad humana. Volvemos a lo mismo. Si no creemos en nosotros mismos, a pesar de lo que somos, pues poco nos vamos a ayudar. Si no creemos en la iglesia por lo que es en la iglesia delante de Dios, entonces nos vamos a decepcionar. Nos vamos a decepcionar. No podemos solo esperar una explicación humana de la iglesia. La iglesia hay que encontrarle sus fundamentos y su explicación, sobre todo en aquel que la fundó. En nosotros no. Es una gracia. Al mismo tiempo es reconocer que necesito de ella para crecer en mi fe. Hermanos, pastores, sacramentos, carisma. La iglesia milenaria también sigue siendo presencia perseverante en sus fines, no obstante todo. Es querida por Cristo, no es empresa, no es multinacional, es un grupo con estructura donde con piedras vivas la construye en él, la construye aquel que es la piedra angular, la roca que es nuestro Señor. Hace días también escuchábamos en el Evangelio, ¿no? Donde le dice a Pedro: Pedro, tú eres piedra viva. Y así como estás, así con tus límites, con tu miseria, con tu pobreza humana, tú eres piedra. Y yo con este que eres tú, yo voy a construir mi iglesia. Yo soy la roca y tú eres una piedra viva de esta iglesia que yo quiero construir. Eso somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros es piedra viva que construye esta iglesia, que forma parte de esta iglesia. La roca es Cristo. Él es la roca que le da sustento a esta iglesia. Y cada uno de nosotros, con nuestros límites, con nuestra miseria y nuestra pobreza humana, hemos sido llamados a ser piedras vivas que construyen esta iglesia. La iglesia es petrina y también mariana, o mejor dicho, sobre todo mariana, pues Cristo y su voluntad divina primero se establece en el vientre de la Santísima Virgen María. Sí, cuando lleguemos a hablar del dogma de la perpetua virginidad de María siempre Virgen, entraremos a profundizar este discurso, ¿no? De la belleza de esta elección de Dios de comenzar a hacer su iglesia en la respuesta de una virgen. Y eso lo veremos claro en su momento. Muchas gracias. Buenas noches.